la palabra, pero atesoremos la palabra y hagámonos la palabra. Así como este ciego, hay que gritar: Señor, yo, Jesús, mírame, mírame, para que Él le diga a uno: ¿qué quieres? Tan fácil que es. Entonces, cuando creemos, el Señor hace con la fe, como le dijo a este hombre: tu fe te ha salvado. Y ese ojo Aleluya. es salvado por la fe de 3 personas, porque, como les repito, quizá mi nieta no sabía qué estaba pasando, pero nosotros sí sabíamos y Aleluya. queríamos nuestro milagro. Amén. Dios Gloria a les bendiga, Dios. hermanos. Dele fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Qué alegría escuchar esos milagros. La gloria es para Dios, ¿verdad? Y Dios va a hacer cosas grandes, hermano. Él va a traer recuperación para todos nosotros. Amén. Buenas noches, hermanos. Solo quiero decir 2 cosas. Una, dos. Si quieres, este es el de la hermana Katy, me pones volumen. Ahí está bien, aquí está bien, solo en el sonido de la grabación. Eh, Hoy va a predicar mi esposa, no se preocupe, y ella se va a tardar menos que yo, creo. Solo quiero decirles que estamos viviendo tiempos difíciles, aunque usted no se ha dado cuenta. A veces nuestros problemas nos absorben, pero los tiempos son delicados, muy difíciles. A ver si no me van a borrar este video, pero al presidente Trump, el apóstol nos estaba enseñando hoy de los 28 tiempos, que son 14 parejas y son 28 tiempos. Y el último en Eclesiastés está en los últimos, el tiempo a- aquí lo traía mi teléfono, pero como ya está, creo yo. Si quiere, comience, cámbialo, José, discúlpame, Dan. Pero antes de la última pareja de esos tiempos está el tiempo de hablar y tiempo de callar, o tiempo de callar y tiempo de hablar. Y comienza tiempo de callar y tiempo de hablar. Y estamos en el tiempo de hablar. Pero como estamos en el tiempo de hablar, nos van a callar. Nosotros como ministerio vamos a usar vamos a seguir hasta que nos callen aquí en Facebook. Y como yo, mire, hermano, yo le voy a decir con todo mi corazón esto. Si usted no quiere apoyarnos, darle share a la publicación. Tal vez no le gusta la prédica, tal vez, yo no sé. Pero por favor, háganlo. ¿Qué le cuesta? ¿Por qué le da share a cosas que no tienen sentido? ¿Por qué le da compartir? Y si usted, mire, si no evangeliza, es una forma de evangelizar. No lo haga por mí, si yo no quiero que me miren a mí. Hasta máscara voy a ponerme ya para que no me miren bien. Y entonces viene tiempo donde yo por lo menos a mis familiares ya les envié una solicitud que acepten para que nos vamos a cambiar a, ¿cómo se llama la red social? Donde nos vamos a comenzar a comunicar. Sí, YouTube, pero hay una red social que nos vamos a comenzar a comunicar, se llama Telegram. Por esa red social ya nos vamos a comenzar. Y yo le invito a usted también a que comience a salirse del WhatsApp, para no decir nombres. Y por favor, mire, Dios le va a usted decir: ¿por qué no compartiste lo de tu casa? Y te pusiste a compartir cosas que no tenían sentido. Yo sé, y con eso yo me doy cuenta quién es 100% con uno y quién no. Porque el que está 100% con uno, voy a compartir con alegría. Pero ¿qué le cuesta dar un share? ¿Alguien me podría explicar qué le cuesta dar un share? ¿O se va a quemar? Es que usted me pone a abrir la oración, va a decir, no, perdón, o me pone a recoger diezmos y ofrendas, o me pone cualquier cosa. Pero dele share, hermano. Mire, no, le voy a decir algo. Si usted quiere, no dé la publicación de nosotros. Si usted quiere, no lo dé. Pero dele la del apóstol, pues, hombre. Si usted quiere, no dé la de nosotros. Tal vez yo no explico bien la palabra, yo no sé, tal vez no le caiga bien. Pero todos los que estamos aquí tenemos redes sociales y 2 o 3 son fieles en publicar, 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 publicar. Y mire, así encontramos a una señora que se llamaba Daisy, así la encontramos. A alguno de ustedes le dio share a la publicación y ella llegó ahí y nos comenzó a seguir. Y usted y yo y todos los que tenemos la oportunidad de, mire, yo no entiendo, ni usted que va a la casa a dar el programa no se da ni usted mismo share. Yo digo, ¿yo no le gusta lo que enseña?
no le cae bien lo que enseña? Por lo menos en la oportunidad que le toca a usted, publique lo que usted predicó, platicó. Viene tiempo, hay tiempo de callar y tiempo de hablar, pero cuando se habla lo van a tratar de callar. Al hombre más poderoso del mundo lo callaron las redes sociales. Hoy con nosotros mi pastora, iba a decir yo, mi esposa. Mire, hermano, el que no sabe cómo darle share, se va, él tiene Facebook, ahí dice compartir. Mira, aquí dice Ministerios de Bendicer, estamos en vivo. Entonces le da aquí compartir. ¿Cuánto se va a tardar? Y los muchachos tienen también y no lo comparten. Aprovechen sus muros. Bueno, yo lo tenía que decir, y yo no soy Pilatos ni nadie de por el estilo, pero por lo menos yo me lavo las manos. Y eso queda en usted. Porque este es el tiempo de hablar de Dios. No podemos evangelizar porque hay distancia social. Hablemos de Dios con nuestras redes. Pero lo que está hablando Dios, no cualquier cosa. Sentimentalismo, recetas de... No, bueno. Le voy a recomendar que ore por mi vida también, hermano, por favor. Amén. Dios bendiga, hermanos. Vamos a empezar con una oración. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú me has dado a mí, Señor, para tu pueblo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú hasta aquí nos has tenido con bien, con salud, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que han venido a tu casa, Señor, a buscar tu rostro, Señor, para que sean bendecidos, Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de nuestro pastor, Señor, que traigas, Señor, la salud completa a su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Trae tu revelación, tu palabra, Señor, a mí, Señor, para que hoy, Señor, pueda ser expuesta a la vida de tus hijos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches, Dios les bendiga. El pastor me había dicho que iba a exponer un poco la palabra del Señor y yo estaba esperando que el Señor me dijera, porque yo estaba orando y ya me había dicho desde la semana pasada y me dijo, te va a tocar el martes. Y yo dije, Padre, ¿ahora qué voy a decir? O dime tú qué voy a decir, porque siempre se queda uno pensando, ¿verdad?, en la palabra del Señor y esperando que Dios le hable por medio de un versículo de la Biblia. Y el Señor fue fiel conmigo. El Señor me habló, el Señor habló un versículo de la Biblia y sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Ahorita estamos y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir lo que dice el pastor, porque yo sí ya estoy mirando las cosas que ya se están acercando. Yo sí estoy mirando y no tengo miedo, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, ¿verdad?, sino de dominio propio. Entonces nosotros tenemos que poner la palabra a nuestra vida, no por obligación ni por miedo, sino por amor y deleite. Amén. Porque los tiempos ya son muy, muy difíciles y ustedes son la novia del Señor, ¿verdad? Y así como Dios trabaja con mi vida, trabaja con la vida de mi esposo, también anhelamos que Dios trabaje y el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Amén. Eso es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, para que todos podamos ser arrebatados, ¿verdad? Y yo puse aquí algo, ustedes son la iglesia del Señor, ¿verdad?, que anhelamos a ser arrebatados. Entonces yo puse algo aquí, así como hay iglesias, hay antiiglesias, y así como hay una novia, hay una antinovia, y así como hay Espíritu Santo, también hay un falso profeta.
Y así también como hay un cielo, hay un infierno. Y así como hay arrebatamiento, así también hay condenación eterna. Así como hay Cristo, hay anticristo. Y así como hay un Padre eterno, también hay un Padre de mentira. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que seguir el camino del Señor, como cada día tenemos que ir avanzando. Si decíamos mentiras, ya no decirlas. Si hablábamos malas palabras, ya no hablar malas palabras. Y si te enojabas mucho, ya no te enojes mucho, porque tenemos que ir cambiando cada día para el Señor y por amor. Amén. Y la palabra del Señor es muy bonita para nosotros. Nosotros como mujeres tenemos un trabajo que es difícil, muy difícil, porque tenemos a nuestros hijos. Amén. Y si nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestros padres, para que nuestros hijos también nos puedan perdonar a nosotros, porque si no, no podemos tener esa habilitación, no la podemos tener, porque si la ley de la cosecha y de la siembra. Si nosotros perdonamos, nos van a perdonar a nosotros, pero si nosotros no perdonamos, nosotros no podemos recibir perdón. Amén. Entonces, el perdonar a lo mejor no cambia el pasado, pero sí te va a engrandecer tu futuro. Amén. Entonces es necesario que nosotros podamos trabajar en eso, que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos que cuando se peleen se puedan pedir perdón. Es una pequeña palabra, pero si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, ellos ni siquiera van a conocer esa palabra. Tienen que saber el peso de esa palabra. Oh, no, nada más decir sorry, ay, sorry. No, saber y tenerlo bien en el corazón para poder expresar que sí realmente perdonan a su hermanito o a su hermanita, ¿verdad? Y a veces nosotros como mujeres, a lo mejor cuando estamos durante la casa y a veces lastimamos a nuestros niños, a veces sin querer queriendo les pegamos, ¿verdad? Pero eso es cuando están chiquitos, ellos al poco rato vienen y te dan un abrazo, ¿verdad? Porque ellos son niños, su corazón es noble y ellos vienen y regresan a uno con todo su corazón. Pero nosotros tenemos que saber cómo tratar a nuestros niños. Hermanas, nosotros tenemos que aprender a saber cómo tratar a nuestros niños, porque no es a la primera el golpe, ¿verdad? A veces muchas de nosotros estamos estresados por contarme con ustedes, ¿verdad? Y lastimamos a nuestros niños quizás, ¿verdad? Pero tenemos que dar una instrucción primero, después una disciplina, después una corrección y después viene el castigo. Y saber en dónde tienes que darlo, ¿verdad? Porque fuiste a la tienda y te hizo una rebeldía, ahí mero lo agarras. No, stop, dicen los americanos. Tenemos que pensar y disciplinar a nuestros niños, ponerles correcciones y al último va el castigo. Amén. Es la palabra del Señor que nos enseña a nosotros a cómo instruir a nuestros niños, ¿verdad? Y nosotros como mujeres tenemos mucho trabajo para hacer con ellos. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor. Dice, cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta. Esa es la traducción del lenguaje actual, por eso se explica casi solita la Biblia. Dice, cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. Ahí está hablando el Espíritu Santo. Amén.
también les hará ver que yo no he hecho nada malo y que yo soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna a este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Amén. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y es necesario, hermanos, que nosotros podamos anhelar siempre el Espíritu Santo, porque cuando Jesús se fue ascendiendo al cielo, Él dijo que no nos iba a dejar solos. Jesús es Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, el Señor siempre está con nosotros cuando nosotros le aclamamos a Dios, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos enseña cómo tenemos que orar, ¿verdad? También, que tenemos que entrar en el secreto y tenemos que decir, Padre, Padre, nosotros somos sus hijos y anhelamos irnos con Él y anhelamos ser vestidos, amén, por su palabra. Anhelamos que el Señor, porque la gente que es judía, las mujeres que se van a casar primero, se tienen que meter a bañar no me recuerdo la palabra hebrea que el apóstol estaba hablando, que se tienen que meter a bañar como en muchas aromatizantes y todo eso antes de que se casen. Así nosotros también tenemos que ser perfumados, amén, por medio de la palabra del Señor y por la agua de la palabra del Señor. Tenemos que ser purificados cada día nosotros, amén, los que anhelamos irnos con Él. Ustedes no se recuerdan, nuestro pastor nos ha hablado también de un tiempo, y nuestro apóstol también ha platicado de los tiempos. No me recuerdo, los hijos de Isaacar también, ellos conocían los tiempos, ¿verdad? No me recuerdo del versículo de la Biblia, pero nosotros también tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo hoy, en este tiempo. Amén. Y el apóstol ha sido una timeline, como dicen en inglés, un timeline, donde él más o menos no está diciendo que ese día va a venir el Señor, pero ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, es como, uno no sabe si el Señor va a venir mañana, ¿verdad? O más al ratito. Por eso nosotros tenemos que vivir bien. Y a mí me impactó mucho la palabra del Señor, porque hay un versículo de la Biblia donde dice que no pueden salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente, ¿verdad? Y yo antes pensaba y dije, pues que se le pongan dos, ¿cómo se dicen? Como dos, porque se le ponen como dos mangueras, ¿no? Si quieren, pues, pero nada más tiene que ser una manguera, y de una manguera no pueden salir dos aguas, porque se van a mixtear. Y lo más seguro es que si echan agua como con lodo o con tierra o con un colorizante y agua blanca, lo más seguro es de que se va a echar a perder todo, ¿verdad? Eso va a ser lo más seguro, porque tiene que ser por una sola fuente, y una sola fuente es una sola manguera, ¿verdad? Entonces de nuestra vida no pueden salir dos cosas. No pueden salir palabras para bendecir, y tampoco pueden salir palabras para maldecir. Dios nos capacita por medio de la palabra que nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos, tenemos que bendecirlos. Amén. No estar con ellos, ¿verdad? Quizás, pero sí perdonarlos, porque quizás la otra persona y nunca vaya a cambiar, pero sí siempre orar por ellos, ¿verdad? Entonces, Dios es bueno con nosotros, y nosotros tenemos que aprender cada día más de su palabra, porque aunque a veces nosotros por regularmente tendemos a ver
a ver a la otra persona. Mira al hermano, mira a la hermana. Quizás aquí no, en nombre de Jesús, pero tendemos a mirar a las otras personas y no nos miramos nosotros mismos. Recordemos que nosotros necesitamos llegar a ser vivientes, que tengamos ojos por dentro. Amén. Y a mí me gusta la palabra del Señor porque eso te va cambiando a ti. Si en vez de mirar a tu hermano dices, no, me voy a mirar yo a mí primero, mejor. ¿Verdad? Porque hay un versículo de la Biblia que dice que miramos la paja de nuestro hermano y no miramos la viga de nosotros. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a mirarnos nosotros primero. Amén. Y nosotros como mamás tenemos muchas cosas que nosotros somos madres, nosotros también somos hijas, hijos, y tenemos nuestro papá, tenemos nuestra mamá. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestros papás y a nuestras mamás. Y a nosotros no nos toca juzgarlos a ellos, sino restaurarlos, pidiéndoles perdón, ¿verdad? Amén. Y a veces nos vamos, cuando ya crecimos, nos vamos de nuestra casa y nosotros tenemos que, ¿cómo vamos a honrar a nuestros padres si ya no estamos en la casa? ¿Cómo creen ustedes que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre cuando nosotros ya no estamos en casa? Amén, con un billetito, dice la hermana. Amén, amén, sí, necesitamos bendecir a nuestros padres, ¿verdad? Esa es una bendición, amén. Es bueno que nosotros los bendigamos a nuestros papás y a nuestras mamás, amén, si todos los tenemos vivos. Y entonces vamos a leer un versículo de la palabra del Señor en el libro de Santiago 3:1. Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios nos juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Amén. El Señor me ha dado el privilegio de presentar la palabra del Señor, y por tener un privilegio a mí me van a juzgar más, ¿verdad? Porque yo estoy exponiendo la palabra del Señor. Y sabemos que ustedes son la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces son la novia del Señor y tratamos de que nuestras palabras sean amables, suaves para con ustedes, para que la palabra entre y pueda traer fruto, ¿verdad? Sin insultarlos, sin agraviarlos, sino enseñándoles la palabra del Señor, ¿verdad? Dice Santiago 3:2, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Amén. Recuerden que cuando uno es maduro, siempre va a necesitar de alguien más, ¿verdad? Porque si le pregunto a usted cómo se siente, ¿cómo me contestaría usted? ¿Siente que es un buen papá, es una buena mamá, o que es un buen hijo? ¿O cómo se sienten ustedes? Porque mucha gente dice, yo soy buen padre, les doy todo a mis hijos, les trato de dar todo lo que puedo, o para eso trabajo, dicen, ¿verdad? Pero muchas veces les hacemos un daño si les damos cosas que ellos no necesitan, ¿verdad? Y entra la jactancia a uno en nuestro corazón. Oh, sí, pero yo sí soy un buen padre. Entonces, sabemos que nosotros fallamos. Y si yo me estoy creyendo mucho, entonces le estoy diciendo que Dios es mentiroso, ¿verdad? Porque lo hacemos a Dios mentiroso y sabemos que nosotros cometemos
errores, ya sea de una o de otra manera. Pero damos gracias a Dios porque Él nos perdona también, aún todavía. Tenemos la gracia del Señor que Él nos perdona aún, como el hijo pródigo, ¿verdad? Él lo estaba esperando y lo perdonó, y cuando llegó la recompensa, ¿verdad? Llegó y lo bañaron y lo vistieron, le pusieron anillo y le pusieron las sandalias, ¿verdad? Y eso es muy, muy bonito de parte de Dios, que Él nos ama, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo de Santiago 3:4, dice, algo parecido pasa con los barcos. Por tan grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón pequeño. ¿Se acuerdan del Titanic? ¿Verdad? Solo con un timón lo podían menear, ¿verdad? Y vamos a leer en Santiago 3:5, y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Amén. La palabra del Señor nos enseña que podamos refrenar nuestra lengua, que podamos, como decía David, que le pusiera guarda a su boca. Amén. Y eso es muy bonito, hermanos. Yo no sé si ustedes lo han tratado, pero yo sí. Sí, porque a veces cuando uno calla, como que refrena tantos problemas. Cuando uno, y ya se da cuenta uno, ¡ay, qué bueno que no hablé! ¿Verdad? Y es que a veces suele suceder que uno está hablando mucho y a veces comete pecado, porque así dice la palabra del Señor, que el que mucho habla, a veces comete pecado. Y entonces nuestra lengua tiene que tener un freno, ¿verdad? Un freno a nuestra lengua. Amén. Para no pecar, ¿verdad? Los judíos tienen una ropa, parece que se tiene que amarrar como con agujeta. Es un calzoncillo que va por dentro y es amarrado así con agujeta hartas veces hasta arriba. Entonces, cuando las personas que se ponen este tipo de ropa van a pecar, entonces ellos saben que tienen eso y les toma mucho tiempo, y eso es que les ayuda para que se vayan refrenando en lo que van a hacer y no cometan un pecado. Amén. Pero es la lengua, que a veces es más cardíaco esto, porque a veces un golpe quizás se quita, ¿no? Pero la lengua, cuando te dicen algo, y por eso uno tiene que saber quién es uno realmente en Dios. Porque cuando la gente a mí me dice algo, cosa bien, lo tengo que tomar ok, nada más así, tampoco creerme mucho. Y cuando una gente me dice algo malo de mí, también lo tengo que tomar así, porque yo sé quién soy. Pero si te exaltan y yo también me exalto, recuerden que el altivo Dios lo mira de lejos, entonces uno tiene que saber esas pequeñas cosas, ¿verdad? Santiago 3:6 dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Recuerden que la palabra está en nuestra boca, de la vida o de la muerte. Amén. Eso necesitamos hablar. Si nosotros vamos a hablar, tenemos que hablar cosas de Dios, ¿verdad? De su palabra, que nos traigan a la vida.
Dice, podemos dominar toda clase de animales salvajes, aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que dañan. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Wow, eso sí es muy difícil, porque la gente de afuera habla y dice muchas cosas muy feas. Nosotros fuimos a un lugar y lo que les contaba a mi esposo, miramos a esa señora y esa señora estaba haciendo muchas cosas a su hijo, a su hija. Y sí se recuerdan que le decía la palabra esa. Y entonces, ¿qué era su mamá? Igual, ¿verdad? Porque no tienen ese freno en la palabra del Señor. A ver. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella hablamos a nuestro Dios y Padre. Y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Amén. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Esto no debe ser así. Amén. Es lo que les decía hace un ratito, que no podemos bendecir y maldecir. Tenemos que aprender a bendecir aunque nos maldigan a nosotros, ¿verdad? Y este es el versículo de la Biblia que el Señor me dio a mí, Santiago 3:11, de que un mismo pozo no puede salir agua dulce o agua amarga o salada. Amén. Y ese versículo fue el que me trajo a mi mente y me estaba rumiando mucho esa palabra y nos